amigos? ¿Cómo están? Desde INADEC TV, una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico presente en los grandes eventos. Por aquí les habíamos anunciado que teníamos la presentación de un libro excepcional, una conferencia desde acá de Nebraska, Nápoles, la matriz del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos a los maestros, maestro Gabriel García Vargas y al maestro Omar Herrera Salazar, que son quienes nos traen esta obra el día de hoy. Maestro Gabriel García Vargas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué vamos a esperar de esta magna obra que hoy nos presenta aquí en Nebraska? Bueno, primero gracias por invitarnos aquí a la sede de INADEC. ¿Y qué podemos esperar? Pues vamos a tratar de explicar y compartir con el público los motivos detrás de esta obra, hablar un poquito del Sistema Nacional Anticorrupción y todo aquello que nos ha motivado a trabajar tanto desde el área académica hasta en la parte ya de litigio, porque es una situación nueva que tenemos que tener en cuenta en bien de la sociedad. Gracias. Maestro Martín, ¿qué podemos aportar aparte? Hablamos de un sistema anticorrupción que últimamente los medios ha sido tocado indistintamente, un libro que nos trae. Como jurisconsultos, ¿qué podemos esperar de una obra como esta? Bueno, pues a pesar de que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene ya varios años que está en nuestra legislación, como usted dice, recientemente, que por fracasos, por faltas, omisiones que todavía existen en el sistema jurídico no puede funcionar. Por ello es que nosotros en esta obra, en la que nos acompañan otros tantos autores especialistas en la materia, algunos incluso autoridades, magistrados de tribunales administrativos, otros litigantes, otros incluso colombianos, a razón de que el derecho colombiano disciplinario es más avanzado que nosotros, lo que pretendemos es traer un punto de crítica sobre temas específicos de este sistema. Lo que pretendemos no es una obra que sea relatora o simplemente monográfica del sistema nacional. Contenemos ensayos en los cuales vemos puntos de vista en específico sobre estos defectos, sobre las cuestiones que se pueden perfeccionar o sobre puntos medulares del sistema. Y contamos incluso con un magistrado del Poder Judicial muy reconocido, el magistrado Jean-Claude Trompetit, que nos hace el prólogo y él expone sus ideas sobre el esquema, cómo debería de haber quedado el sistema nacional. Es una obra propositiva de cambios y de defectos del que tiene el sistema, más allá que una obra monográfica. Un poco de derecho comparado podemos esperar entonces, sí, hablando claro, del sistema colombiano. Sí, claro, son 4 artículos, los cuales están escritos por catedráticos de renombre del Colegio de Santiago de Cali, de Colombia, y de hecho el libro está coeditado por el propio colegio. Este es un esfuerzo cultural no solamente de la editorial Tax que nos auspicia, sino del Colegio de Morelos y del Colegio de Santiago de Cali y del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Pues queridos amigos, de verdad los invitamos a esta conferencia, a que se sienten, a que tomen papel y pluma y vamos a anotar de los que saben. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar y regresamos en un momento más. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. El día de hoy tenemos este gran evento en el que 2 grandes maestros nos van a compartir esta presentación de la obra intitulada Sistema Nacional Anticorrupción. Muchísimas gracias, maestros, por su asistencia. Me honra contar con su participación, con su asistencia, y con mucho gusto hacemos este evento con la finalidad de compartir con todos ustedes estos temas que están muy de boga y que son de gran trascendencia para el ámbito jurídico. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la exposición que cada uno de ellos tiene preparado para nosotros. Voy a permitir presentarles al maestro Gabriel García Vargas, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Derecho con orientación en Constitucional, Derechos Humanos y Penal en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha realizado diversos cursos y diplomados en el ámbito jurídico, entre los que se encuentran el diplomado en Investigación Ministerial, así como el diplomado de Justicia Penal y Derechos Humanos, de Control de Constitucional, Control Difuso y Convencional y Argumentación Jurídica,
estos impartidos en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También realizó el Diplomado de Sistema de Justicia Penal Acusatorio por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Asistió al taller de promoción ciudadana en Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otros. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como oficial secretario del Ministerio Público en la Fiscalía Especial de Investigación para la atención del delito de secuestro. También fue agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especial de Investigación para la atención del delito de secuestro en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y actualmente es asociado en el despacho Soluciones Jurídicas Integrales Herrera. En el ámbito docente, ha sido ponente en el Diplomado de Sistema de Responsabilidades en el Servicio Público y en el Diplomado de Derecho Fiscal en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, así como en el Diplomado de Juicios Orales en materia penal en este instituto. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Adelante, maestro. Buenas tardes, casi noches. Quisiera darles las gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias a la institución por recibirme nuevamente, primero como docente y ahora para hablar un poco respecto a este pequeño material. Bueno, sería ocioso hablarles mucho de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. En primera, porque esperamos que consulten la obra, la viene perfectamente bien desarrollado. Y en segunda, creo que es más importante que sepan qué no soy yo hacerlo, darles un pequeño avance, una introducción de qué podemos esperar de la obra. Como les pudo haber quedado señalado con la amable introducción que acaban de hacer de mi persona, mi área de especialidad es el derecho penal, el procedimiento penal. Cuando comenzábamos a revisar respecto de qué era el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma constitucional que le dio origen y cómo debía implementarse, nos surgió una pequeña duda al respecto. Bueno, está bien, están creando un sistema nacional como tal, con la obligación de homologar los sistemas locales anticorrupción, se le están dando más armas, más herramientas a los órganos internos de control, se está generando la nueva ley nacional del sistema nacional, la ley general de responsabilidades de los administradores de los servicios públicos, la normativa. Sin embargo, también pudimos notar un pequeño detalle. Bueno, ¿qué pasó con el proceso penal? ¿Qué pasó con los delitos? ¿Qué pasó con esa otra área punitiva del Estado por la cual se va a combatir la corrupción, que no va a ser solo en vía administrativa, sino que la Constitución en sus reformas, particularmente en el artículo 109, señala precisamente que va a existir y se va a perseguir la responsabilidad penal por parte de los servidores públicos que incurren en esto. Sin embargo, analizando la reforma, fuera de esta mención del artículo 109, así como señalar o indicar la necesidad de crear una fiscalía especializada para combatir los hechos de corrupción, realmente no se modificó nada. ¿Y por qué ocurrió esto? Si en materia administrativa se crearon nuevas salas, nuevos tribunales, todo un nuevo procedimiento que se iba a adecuar a la materia de responsabilidad administrativa, y en materia penal nada más dijeron, hagan una fiscalía que sea competente para investigar estos hechos de corrupción, que es como se denomina ahora el capítulo en el ámbito federal, pero no tocaron ninguna otra situación. Entonces, dentro del capítulo con el que contribuía a la obra, que es precisamente el proceso penal como herramienta indispensable para el combate a la corrupción, analizamos por qué sucedió esto, qué ocurrió. Las reformas en materia penal podemos señalar de manera general cuáles fueron. Todo el capítulo de delitos cometidos por servidores públicos en el Código Penal Federal se convirtieron ahora precisamente en los llamados hechos de corrupción, es decir, en aquellas aristas o aquellos temas en los cuales un servidor público y algunos particulares, bajo ciertas consideraciones, van a poder ser sujetos de una investigación penal por lo que se considera corrupción. Hago en este momento también la acotación y también lo hacemos en el capítulo. Tenemos un problema de origen. Si son un poco curiosos, y nosotros lo fuimos en su momento, pues vamos a buscar que la palabra corrupción no existe definida dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ni en la Constitución con la reforma, ni en leyes secundarias se encuentra este concepto, y sin embargo sí llaman al sistema como anticorrupción. Esta es una palabra compuesta, en la cual el afijo precisamente anti habla el contra de.
y aún así no le tuvieron ese pequeño detalle de poder señalar qué se entiende por corrupción. Incluso los criterios jurisdiccionales tienen poco tiempo, tienen menos de un año que están tratando el sistema anticorrupción o a la corrupción como tal. Si los buscan, si utilizan el buscador incluso del sistema de compilación de jurisprudencias, todas las referencias que encuentren con la palabra corrupción van a hablar de otro delito, de corrupción de menores. Y sin embargo, un tema tan importante como lo es el combate a la corrupción no existía la referencia como tal. Solamente hablaban de faltas de servidores públicos, delitos cometidos por servidores públicos, delitos cometidos contra la corporación, contra la administración de justicia. Y apenas dentro de este nuevo sistema estamos tratando de aterrizarlo un poco. ¿Qué más ocurrió dentro de la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción y en materia penal? Una facultad compartida que también tutela el artículo 109, es de que ahora se faculta a los entes que se encarguen de investigar corrupción, y aquí vale la pena hacer la acotación. La Constitución no distingue entre autoridad de investigación penal o autoridad de investigación administrativa, por lo tanto esta facultad debe entenderse precisamente otorgada a ambas instancias. Continuamos respecto al tema. La facultad que se les da es que se les autoriza a pedir información, ya que esta no puede ser negada bajo ningún argumento o pretexto, menciona la Constitución, incluyendo el secreto bancario o la protección de datos personales. Inicialmente se podría pensar, muy bien, le están dando, como se dice coloquialmente, le están dando dientes al sistema, le están permitiendo investigar. Se oye bien, sin embargo es una afirmación muy peligrosa y tristemente está en la Constitución. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué se maneja esta idea? Le estás permitiendo a una autoridad que por el simple hecho de estar adscrita o laborar en una investigación que presumen es de corrupción, no necesita tener un freno para pedir información que la propia Constitución considera confidencial y que afecta a derechos humanos, que es, lo voy a mencionar, secreto bancario, que es información personal. ¿Cuál otra muy importante, aunque no la señala textualmente? Datos de llamadas telefónicas, que también están protegidos por la invulnerabilidad de las comunicaciones. Esta situación genérica que la Constitución permite decir sin que se le pueda poner ningún pretexto o causa, también permitiría de manera inicial brincarse esto. ¿Por qué lo analizamos o por qué lo consideramos de una manera poco acertada? Dos situaciones. La primera, y también con mucha pena lo manejamos en todo el texto, el poder constituyente reformador que hizo esta situación, que vale la pena abordar. Este sistema se creó en el sexenio pasado, bajo un régimen político distinto, en el cual estaba un presidente distinto, un partido del poder distinto. Pero este sistema creado legalmente en el sexenio anterior, ahora se tiene que aplicar por el nuevo régimen, un nuevo partido, otro presidente, diferentes ideas, pero se tienen que adaptar o van a ir modificando todo ese andamiaje jurídico que se creó de modificar la Constitución y leyes secundarias. Ahora, ¿en qué impacta? Les estaba comentando. Este poder constituyente reformador no consideró o no estuvo, y siguen sin estar conscientes de que el Ministerio Público tiene una característica que no ha variado, reconocida en el artículo 21 y 102 constitucionales. El Ministerio Público es una institución indivisible y única. ¿Qué significa? Lo que puede un agente del Ministerio Público, lo puede cualquier otro que se encuentre adscrito a esa institución de investigación. Entonces, la existencia de una fiscalía, aunque se entienda administrativamente necesaria para poder dirigir las investigaciones o los esfuerzos a una sola sede, lo cierto es que esta facultad de la que hablábamos de no poder restricción a la investigación, si la tiene un Ministerio Público anticorrupción, legalmente también la va a tener un Ministerio Público que no sea de anticorrupción, porque sigue siendo, por eso se llaman así, es un agente del Ministerio Público. En esa persona física que labora para el Estado, la institución del Ministerio Público como institución, como ente único, delega esas facultades investigadoras. Entonces, estos agentes del Ministerio Público no estarían forzados a estar adscritos a estas instancias. Y aún más también manejamos el análisis desde otra arista. Supongamos que tienen la amabilidad y la decencia de los agentes del Ministerio Público que no son de anticorrupción, de no pedir la información. Pero entonces, ¿qué les impide o qué les restringe decirle, ¿sabes qué? Quiero esta información. Compañero de Fiscalía Anticorrupción, pídete estos datos utilizando la facultad que tienes de que no se te puede oponer. Y cuando la tengas,
envíenme copia, por favor. Y con eso me brinco esta restricción que como autoridad debería tener. Por fortuna ha ido avanzando, ya ocurrió, hay criterios, esto ya se le comenzó por parte del Poder Judicial de la Federación a poner límites. Ya le dijeron al Ministerio Público, a ver, es cierto, tú vas a poder pedir información sin que se te oponga algún pretexto, pero lo que sigues manteniendo es tu obligación de que esta petición va a tener que ser fundada y motivada. ¿Qué significa? Aun cuando no se te puede oponer ninguna razón para negarte la información, debes justificar la necesidad de la misma, porque intrínsecamente vas a estar violentando derechos humanos reconocidos en la Constitución. Ya ha habido criterios al respecto e incluso recientemente hubo un amparo en revisión cuya resolución iba a dar origen a un criterio de jurisprudencia, porque hubo mayoría de votos de los ministros de 8 contra 3 en el sentido de obligar al Ministerio Público de la Federación a que para pedir este tipo de información primero tenían que solicitar autorización al juez de control. Es decir, a la autoridad jurisdiccional se tenía que pedir permiso para que esta información les fuera otorgada. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta de esto? Porque fue noticia. Pues el agente del Ministerio Público, que fue el que interpuso el recurso de amparo en revisión, se desistió del recurso, sabiendo que iban a tener una resolución en contra y que esa resolución había sido tan aceptada en el propio Poder Judicial, porque esto fue resuelto en pleno, que la idea fue, ¿sabes qué? Esto es indebido, esto es violatorio de derechos humanos. Se desistieron del recurso para impedir que se hiciera jurisprudencia. Y lo que es peor, les comentaba hace un momento que una cosa es el régimen que instauró este sistema y otro es el que lo va a aplicar. El único ministro que dijo qué bueno que lo detuvimos para que con nuevas reflexiones logremos una votación contraria fue el ministro Medina Mora. Precisamente el ministro que goza de menor simpatía en el actual régimen es el que dijo que bueno que se detuvo esta votación para que se logre trabajar un consenso mayoritario en lograr una idea contraria. Entonces todo eso no ha sido considerado o no se consideró cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Hace un momento mencionábamos o se consideraba, esta obra es propositiva. ¿Por qué se analiza esto? Porque no está mal, qué bueno que le den herramientas porque se busca erradicar la corrupción, pero estas herramientas no deben ser entendidas y no se puede permitir que lleguen a un nivel de daño a la población, de daño a la sociedad, de daño a derechos humanos. Sí, dale herramientas, pero así como le das mayores herramientas, también señálale claramente cuáles son los límites de lo mismo. Si vas a poder pedir información de manera, por lo menos inicialmente, ilimitada, también ponle, por ejemplo, esa restricción. Ya pediste los datos, perfecto. ¿Te sirvieron? Úsalos. ¿No te sirvieron? Deséchalos, destruyelos. Y estás impedido para proporcionárselo a otra dependencia. Y esto no es una situación que sea extraña para el Ministerio Público ni para la investigación de los delitos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el Ministerio Público de manera general solicita información de llamadas telefónicas, información confidencial. Se le autoriza en hechos, por ejemplo, de secuestro, de extorsión, de privación de la libertad, delincuencia organizada o aquellos donde esté en riesgo la integridad de la víctima. Sí se le autoriza a pedirla directamente sin autorización previa, pero también viene la aportación y la obligación. Ya la tienes, infórmale al juez de control de técnicas de investigación en materia federal para que él la valide, para que él vea si tu petición fue correcta y te la autorice o te ordena destruirla o te ordena limitarte a utilizar solo parte de esa información. Los candados a las herramientas existen, pero por alguna razón cuando se hizo la reforma que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, en lo particular al área penal, se les olvidó este pequeño detalle. Ahora, ¿qué más hemos revisado o qué más analizamos en todo el contexto del libro por lo que hace al Sistema Nacional Anticorrupción? No hubo modificaciones realmente a la materia del Ministerio Público, aparte de crear una nueva fiscalía. Y esta fiscalía, precisamente, su importancia fue tal que señalaron de manera inicial y como única ocasión quién iba a nombrar al fiscal anticorrupción, que señaló la reforma, el Senado de la República. La facultad originaria de nombrar al nuevo fiscal anticorrupción pertenecía o pertenece, que es parte del estudio que hacemos, al Senado de la República. ¿Qué ocurrió? La política nuevamente le ganó a la parte jurídica. Hasta el día de hoy, el Senado no ha nombrado y no nombró a ese fiscal anticorrupción. ¿Cuáles son las consecuencias si lo analizamos también? El Sistema Nacional Anticorrupción, la antigua PGR, que
que ya no existe, y existe la Fiscalía General de la República, trató de ponerse de acuerdo a la reforma y creó dos acuerdos. Ellos sí crearon institucionalmente esa Fiscalía Anticorrupción conforme a la reforma constitucional, e incluso un acuerdo la crearon y en un acuerdo posterior modificaron ciertas cuestiones que consideraron debían ser modificadas. ¿Cuál fue el problema? Esta reforma, al igual que la hecha en el Código Penal del Federal para dar vida a los hechos de corrupción como título de delitos, tiene un artículo transitorio que dice artículo transitorio. Estas reformas o estos acuerdos van a entrar en vigor a partir del nombramiento que haga el Senado de la República del fiscal para combatir hechos en materia de corrupción. ¿Qué problema estamos teniendo? Que todavía no se ha llegado a una situación particular que está sucediendo. Se desaparece por mandato legal con la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, se desaparece la Procuraduría. En esta nueva ley orgánica se faculta al fiscal general de la República para nombrar un fiscal anticorrupción. Ya existe, ya nombró, ya hay una fiscal anticorrupción, incluso ya ha estado laborando, ya ha participado dentro del Sistema Nacional Anticorrupción en el asiento que le corresponde como titular de esa fiscalía. ¿Qué problema hay? Ese artículo transitorio constitucional, es decir, estamos hablando del estrato más alto legal de nuestro país, no fue modificado, no fue derogado, continúa vigente. Esta facultad del fiscal general de nombrar a una fiscal anticorrupción se encuentra en contravención a ese artículo transitorio que, repito, no ha sido modificado. Ahí sigue esperando, sigue diciendo estas reformas van a entrar en vigor el día o en el momento en que el Senado de la República nombre al fiscal. La nueva fiscal anticorrupción la nombró el Senado. No, fue nombrada por el fiscal general de la República sin oposición del Senado, que es la facultad que todavía se la reconoce. Este nombramiento va a poder ser revocado por el Senado dentro de los 10 días posteriores a haber sido hecho. No lo revocó, no se conformó, el nombramiento se quedó, pero está esta disyuntiva jurídica. ¿Qué pasó con esta reforma constitucional? ¿A quién le hago caso? A una ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que es ley federal, no es una ley constitucional como tal, o sigo haciéndole caso a este artículo transitorio de la reforma que me señaló como condición para que entre en vigencia tanto los acuerdos de la Procuraduría para que existieran las fiscalías anticorrupción, como a la entrada en vigor de los delitos por hechos de corrupción, que también por esa misma situación se puede considerar que no ha entrado. Incluso, y aunque esto no alcanzamos a meterlo en el libro, hace poco tiempo, ¿cuándo fue? Junio, ¿verdad? Fuimos a un conversatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que de hecho precisamente se llamó así, ¿existen los delitos de corrupción? Y hablaron precisamente, se abordó esta idea. ¿Qué pasa con la reforma? No se ha nombrado el fiscal anticorrupción por parte del Senado, que es lo que señala la Constitución en sus transitorios. Entonces, no hay delitos por hechos de corrupción. Va a ser inaplicable el Código Penal en su título 10, que habla de estos hechos de corrupción, y va a ser impune o se va a seguir aplicando. Se están yendo por la parte política, no la jurídica. Ha sido noticia, y voy a presumir que lo conocen, el asunto reciente de la señora Rosario Robles, que se encuentra detenida y bajo prisión preventiva justificada por un delito presuntamente de corrupción. Se filtró mucha información. Dentro de esta información que se filtró hubo dos cosas interesantes. Uno, el citatorio, el oficio por el cual la Fiscalía General de la República solicitó a un juez de control que hiciera el citatorio para que se presentara audiencia inicial de la señora Rosario Robles. No, es que este sí me interesa leérselos porque es largo. A raíz de lo que hemos dicho, ¿quién debió haber generado ese citatorio o quién debió haberlo pedido? ¿Qué suena lo lógico si fue por un hecho de corrupción? Que por cierto fue ese ejercicio indebido del servicio público. La Fiscalía Anticorrupción, que creen, no fueron ellos, y está en el citatorio que se filtró a los medios. ¿Quién es la persona o la autoridad que realizó esto? La Unidad de Investigación para Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República. Este agente del Ministerio Público fue el que solicitó la audiencia, es el que lleva la investigación. Recuerden lo que les dije hace un momento de que lo que puede el Ministerio Público lo pueden los demás. Se acaba de ver reflejado por esta investigación que él está tratando de utilizar al actual régimen como punta de lanza o como muestra del combate a la corrupción. En la autoridad investigadora que
que lleva este asunto no es la Fiscalía Anticorrupción, es una unidad de investigación para delitos cometidos por servidores públicos. Aún peor, supongamos que de alguna manera esto se puede subsanar, que digan, no saben qué, vamos a hacer otra reforma constitucional y vamos a derogar ese transitorio. Ok, puede ser. Abril 2019, una de las nuevas ocurrencias del actual régimen fue decir, vamos a aumentar los delitos de prisión preventiva oficiosa a los delitos de corrupción. Primer detalle, no entraron todos los delitos de corrupción en esta reforma, lo cual es bueno, hubiera sido una tragedia que hubieran entrado todos los delitos porque son más de 50 tipos penales y no se hubieran dado abasto. Pero, ¿cuál es la situación? Otra vez, transitorio, tercer transitorio de esta reforma de abril de 2019, que dice, estas modificaciones entrarán en vigor a partir del nombramiento que haga el fiscal general del fiscal anticorrupción. Otra vez, ¿cuál es el problema? Primero, ya hay 2 artículos constitucionales transitorios, pero constitucionales contraponiéndose. Segundo, les reitero, esta reforma fue en abril del 2014, es decir, un mes después de que se nombró el fiscal anticorrupción. ¿Qué significa este transitorio de que dice entrará en vigencia a partir del nombramiento que se haga? Esa es una elocución en el español, significa a futuro. El nombramiento que haga el fiscal general. ¿Se está desconociendo el nombramiento anterior? ¿La fiscal anticorrupción perdió funciones por ese artículo transitorio? ¿O se van a entrar en vigencia un mes antes de la existencia de la reforma constitucional? Es decir, de manera retroactiva van a entrar en vigor esas reformas en las cuales se metió a los delitos de ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento indebido como parte de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Ese tipo de análisis de cómo se debe mejorar parte de este libro. Obviamente esta reforma no está por las fechas, pero sigue siendo lo mismo. Se revisa, hubo estas modificaciones, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no consideraron que no está siendo acorde con la realidad, con la aplicación de la ley estas reformas? E incluso aún peor, y esto ya excede un poco lo que sería el tema porque parte de lo político. Les paso un dato, les dije que eran 2 delitos los que ingresaron como hechos de corrupción a las hipótesis de prisión preventiva oficiosa. Tienen un problema estos 2 delitos, los 2 tienen 2 hipótesis, bueno, pero 2 sanciones. Una es si excede de 500 días, de 500 unidades de medida de actualización, el beneficio obtenido. Ese es el parámetro. ¿Qué ocurre cuando se exceden de esos 500 días? Es una pena alta que va de los 5 a los 15 años. Pero ¿cuál es el problema cuando esto no es así, cuando no excede de 500 días? La sanción o la pena es de 2 meses a 2 años. Se está dando prisión preventiva oficiosa por un delito que posiblemente no va a ser sancionado ni por el tiempo que dure la investigación. Y esto se les olvidó considerarlo. Todo este tipo de reflexiones, todo este tipo de situación para enfrentar lo que es el combate a la corrupción en materia penal forma parte de lo que tratamos de plasmar dentro de esta obra. Entonces, estas palabras o esta manera de introducirlos está más desarrollado, hay jurisprudencia, están los textos completos, se analiza en dónde dice cada una de las partes que estamos mencionando. Entonces, finalizaría diciendo que, como ya les reiteré, esta obra, aunque parezca criticar, es decir, sabes que esto está posiblemente mal, hay que corregirlo. Evítate que al rato te salgan o pierdas los asuntos, gobierno, tú eres el que investiga la corrupción. Quita estos problemas que no te van a causar situaciones. Ahorita no sabemos cómo va a ocurrir, pero no me extrañaría que en algún momento la defensa de la señora Robles alegue que fue una autoridad incompetente la que solicitó la audiencia, que es una autoridad incompetente o incluso inexistente la que llevó la audiencia y no la está tomando en consideración. Entonces, les cierro con estas palabras, les agradezco la atención que me pusieron y nuevamente les invito a que consulten la obra para que se extiendan más dentro de estos conceptos, que es un análisis de la ley de acuerdos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Gabriel, por compartir con nosotras estas acotaciones en torno al Sistema Nacional Anticorrupción y que, bueno, forman parte de los motivos por los cuales se creó esta obra, que sin duda alguna es una obra integral, es una obra bastante crítica constructiva, como bien lo mencionó, dado que, como el maestro Omar Herrera en la introducción comentó,
Está realizada por autores especialistas en la materia y cuyos perfiles hacen que esta obra sea integral, puesto que tenemos autoridades, abogados postulantes e incluso, como lo mencionaba el maestro Omar, autores extranjeros que nos ayudan a darnos un panorama general de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a continuar con la participación del maestro Omar Herrera Salazar. El maestro Omar Herrera Salazar es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y doctorando en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, coautor del libro intitulado Sistema Nacional Anticorrupción, publicado por Tax Editores Unidos, en coedición con el Colegio de Morelos y la Universidad de Santiago de Cali, Colombia, y registrado como capacitador externo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En el ámbito laboral, ejerció mayormente la función jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo de 2002 a 2006 secretario de Acuerdos en la 11ª Sala Regional Metropolitana. De 2009 a abril de 2015 fue primer secretario de Acuerdos en la 3ª Sala Regional Metropolitana. De mayo de 2015 a septiembre de 2016, asesor de Presidencia y secretario de Acuerdos de Sala Superior. Del 16 de septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, fue coordinador general de quejas, denuncias, responsabilidades y registro patrimonial en su Contraloría Interna. Dentro de su experiencia profesional, destaca el haber sido auxiliar proyectista en el área de responsabilidades y quejas del órgano interno de control en CONAFE. Fue subjefe de División de Amparos Fiscales contra Actos en la Dirección Jurídica del IMSS y asesor jurídico en el Bufete Consultor Mexicano SADCB. Desde abril de 2017 es socio mayoritario en el despacho Consultoría Jurídica Integral Herrera, en materias fiscal, administrativo, energético y ambiental, civil, familiar y sucesiones, penal, auditoría gubernamental y contratos administrativos, sistema de responsabilidades de los servidores públicos, administrativa, resarcitoria y penal, transparencia y acceso a la información, constitucional y amparo. En el ámbito académico es catedrático y coordinador de cursos y diplomados en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, catedrático a nivel maestría en las Escuelas Libres de Derecho de los estados de Puebla y Sinaloa, catedrático en diplomados, maestría y licenciatura por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido profesor y disertante en diplomados, cursos y congresos para diversas entidades como la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría General de la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y la Asociación de Contralores de Instituciones Electorales de México, AC. Fungió como catedrático y sinodal de la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura, curso superior de posgrado y diplomados de actualización para profesores y para universidades incorporadas. Académico numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Reconocido por la revista Defensa Fiscal, la revista mexicana de estrategias fiscales, en sus ediciones de enero de 2016 a 2019, dentro del listado de los fiscalistas más importantes de México, teniendo además publicados artículos en esta, así como en la revista Práctica Fiscal Laboral y Legal Empresarial, de Tax Editores Unidos, relativos a la justicia administrativa y al derecho administrativo sancionador, certificado en responsabilidades administrativas y procedimientos sancionatorios para dar cumplimiento a las normas del Sistema Nacional Anticorrupción por la Corporación Universitaria de Colombia, Medellín, Colombia, en convenio con la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. Ha sido invitado a programas de radio por internet de la Facultad de Derecho de la UNAM y de televisión Justicia para Todos, con temas sobre justicia administrativa, derecho fiscal y el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, pues buenas tardes tengan todos. Antes que otra cosa, agradecer al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, al doctor Anatolio González Seguino, nuestro rector, a la doctora Marisol Mier López, nuestra coordinadora, por aportarnos el espacio y el tiempo para poder realizar este evento.
en el que, bueno, al ser catedráticos, tres de los coautores de esta obra, el maestro Antonio Ruiz Alegría, que nos iba a acompañar originalmente, pero por un percance automovilístico no pudo, pues darnos este espacio para venir a presentarles esta obra, que es sobre un tema, pues vamos a decirlo tal cual, de moda, en razón de que ya estamos fastidiados, estamos hartos de unas épocas de excesos políticos, gubernamentales o hasta incluso privados, donde hay beneficios privados sobre la demás ciudadanía, y además pues que hay en detrimento de incluso derechos humanos. Este libro, primero quisiera yo platicar, que ya lo decía la doctora Marisol, fue un esfuerzo, es producto de un esfuerzo académico que rebasa la Ciudad de México, llega al estado de Morelos y llega incluso a Colombia en la Universidad de Santiago de Cali. ¿Cómo es que se da esta obra que reúne a tantas personalidades, tales como pues, uno de mis grandes mentores, el magistrado Manuel Lucero Espinosa, el magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, la magistrada Graciela Buenrostro, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tres incluso con obra escrita ya abundante desde hace muchos años sobre lo que es el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por otra parte está el magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas y el doctor Ricardo Tapia Vega, quienes son académicos y personalidades integrantes del Colegio de Morelos, una institución de prestigio en el estado del mismo nombre. Y bueno, el magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del propio estado de Morelos. Nos reúnen al maestro Gabriel García, al maestro Antonio Ruiz Alegría, de su servidor, pues en una amistad que se da en que todos coincidimos en analizar estos temas por nuestra parte, y en algunos foros nos encontramos y una amistad entre unos y otros nos fueron ligando a decir, bueno, ¿por qué no hacemos una obra colectiva? Y a través del doctor Ricardo Tapia, que ya tiene incluso amplia bibliografía, incluso subida a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él teniendo esta facilidad, tuvo contacto con la Universidad de Santiago de Cali y nos trae a otros 4 autores, puesto que el derecho colombiano está más avanzado que nosotros en la materia de responsabilidades administrativas. Ellos ya dieron varios pasos antes que México en el combate a la corrupción, denominándolo así. Así es que nos lleva una obra colectiva que se planeó aproximadamente pues hace un poco más de un año, en febrero del año pasado, empezar a reunir a gente experta en las ramas en las que se dividía el sistema nacional: la rama procesal, la rama de fiscalización, la rama penal, la rama administrativa, ¿sí?, la rama política, la rama de derecho aduanero, que nos acompaña también el doctor Juan Ravidrana Cisneros García en esta obra, para decir, bueno, tenemos que dar un libro o una obra, hacer una obra que no sea monográfica, que no venga y les diga lo que dice la ley, porque de esos libros ya han escrito otras personas en cuanto salió la ley, un parafraseo, no porque no valga la pena esas obras, sino porque a lo mejor salieron en un tiempo donde no había práctica suficiente para escribir demás. Esta obra se cocinó a la luz, como decía mi compañero el maestro Gabriel, de plasmar las experiencias de nuestra propia actuar o camino profesional en este sistema. Y lo poco o mucho que se dio de 2015 a febrero del año pasado, que empezamos a trabajar con esta obra, es que cada capitulado se fue plasmando con ideas propias de los autores sobre su tema. Son críticas, son análisis, son estudios sobre figuras en específico. Por eso es que fue tan amplio el buscar coautores, y llegamos a un número que se rebasa la decena de coautores entre nacionales y extranjeros. Después, bueno, tuvimos una charla en saber quién nos iba a prologar el libro, quién sería el que nos diera una introducción sobre esta idea. Y bueno, gracias a una amistad que el magistrado Manuel Lucero Espinosa y el magistrado Humberto Delgadillo han mantenido de años, con el magistrado Jean-Claude Trompetit, que es un experto en el derecho administrativo y también en el derecho disciplinario, ha pasado incluso por tribunales colegiados especializados en telecomunicaciones,
hoy en día está adscrito al cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, pues acudimos a él para ver si tenía tiempo, espacio en su agenda para hacernos el prólogo. Accedió, se tomó su tiempo. Él en el prólogo también nos nutrió la obra, dando una visión personal sobre el sistema, con diagramas, con una serie de conceptos que enriquecen la obra con un punto crítico. Es un capitulado más, de hecho, podría decirlo, que vale la pena. Y así, bueno, teniendo el conglomerado de esto, buscamos la editorial. Tax nos abrió las puertas para decirnos, vénganse con nosotros. Sacamos el libro con ellos, permitieron la coedición con el Colegio de Morelos, el CUEG, en la Universidad de Santiago de Cali, y así sale este producto. Sale en una época un poco difícil para el mercado literario, ya muy avanzadas y preparadas las ferias de los libros, pero afortunadamente tenemos muchos amigos como la doctora Marisol, el doctor Antonio en las escuelas que nos dicen, pues la obra vale la pena presentar y darla a conocer no solamente a nuestros propios alumnos, sino al público en general que se interese sobre este tema. Bien decía el maestro Gabriel, la realidad nos está ahorita alcanzando con casos. Él les explicaba el caso de la exsecretaria Rosario Robles. En materia administrativa estamos peor porque no hemos tenido casos suficientes que lleguen ante la omisión política, legislativa, incluso ahora del Ejecutivo, de poder echar a andar con nombramientos de magistrados o saber si le va a dar pie a la reforma pretendida por el senador Monreal, consistente en desaparecer de la justicia administrativa el sistema de responsabilidades. En otras palabras, es quitarle al Tribunal Federal de Justicia Administrativa una materia que lleva conociendo años, que es el derecho disciplinario. Y si hace eso con una bandera de tener un tribunal anticorrupción, creo que lo que más está haciendo es dar un retroceso a la justicia administrativa, ¿sí? Que nosotros hemos tenido a bien adoptarla del sistema francés y enriquecerla con nuestras propias ideas, haciendo nuestro derecho a la mexicana, ¿sí? Pero bueno, ahora, ¿qué me tocó a mí? ¿Sobre qué vamos a hablar en mi capítulo? Bueno, a mí me atacó la locura de decir, primero, pues es la primera vez que me van a dar la oportunidad de escribir en un libro, entonces no quiero ser ridículo. ¿Qué puedo escribir? Me he pasado más de 15 años escribiendo sentencias, haciendo y deshaciendo argumentos de justiciables, de particulares y de autoridades. Y pues de algo tengo que aprender, haber aprendido de ahí. ¿Qué saqué de ahí? Bueno, pues saqué un artículo en donde yo decía, bueno, antes el sistema de responsabilidades que creó incluso el expresidente Miguel de la Madrid, pues se encontraba basado en el incumplimiento de obligaciones genéricas y abstractas, que eran una expresión de los derechos, de los principios constitucionales que se introdujeron con su reforma llamada, para mi juicio mal llamada, renovación moral de la sociedad, porque no había que renovar a la sociedad, había que renovar al gobierno, y él quería renovar un gobierno, ¿cuál? El que le estaba heredando Jolopo. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que López Portillo había dejado a toda su familia bien acomodada, lo había dejado con puestos, con bienes, y era ya un reclamo del que él se agarró para su campaña, decir renovación moral de la sociedad. No, pues no era solo la sociedad, era el gobierno. Fue el gobierno el que en principio podemos decir empezó con prácticas de permisión que la sociedad pues empezara a ver como algo natural de tener que dar dinero para los trámites, para acceder a instancias, ¿sí? Fue una idea que se fue desnaturalizando de Jolopo para atrás, que quiso retomar de la Madrid, y a partir de ahí él crea este sistema disciplinario, el derecho de los servidores públicos, como una rama del derecho administrativo sancionador que ya existía y nunca quisimos tocar, porque solamente habíamos hablado de responsabilidades penales para los servidores públicos, ¿sí? De 1910 para acá, para 1980 y pico. En 1980 lo hace de la Madrid
y de ahí empezamos nuestro caminar para dar una responsabilidad administrativa a los servidores públicos. Pero como yo les decía, estaba basada en el incumplimiento a obligaciones genéricas y abstractas. ¿Cómo? Pues con acciones, con omisiones, conductas positivas o negativas de los servidores públicos que interpretaba una autoridad disciplinaria como infractoras de la norma. Era una labor realmente grande la que tenían las autoridades, que en ese tiempo era la SECODAM, la Secretaría de la Contraloría, ¿sí? Después la Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos en esta propia pues mapa, en el aterrizaje de la Secretaría a todas las entidades, para decir, bueno, voy a revisar el actuar de todos y cada uno de los servidores públicos. En ese sentido, vamos a tener que yo voy a ser aquel que determine cómo es que cometiste tú la infracción. Yo voy a crear el ilícito administrativo, el tipo. Yo soy el que lo voy a determinar. Y se crea un tipo, un ilícito específico por la autoridad. Y así venimos trabajando. Le teníamos pavor a las auditorías de las contralorías porque no sabíamos de qué cuidarnos. ¿Por qué? Porque era la Contraloría la que decía el tipo, ya que te llamaba procedimiento, ¿sí? Omitiste la obligación de eficacia y eficiencia porque en un proceso de pago de nóminas no se siguió el procedimiento conforme a la norma. De un capturista a un jefe de departamento, a un subdirector, a un director, y se autorizaba el pago. Te aventaste el capturista al director, nadie revisó, supervisó, y entonces se seguían procedimientos de sanciones para todos los involucrados. Esto incluso me habla entre líneas de que estos procedimientos lo que buscaban no solamente era eliminar prácticas de la mal llamada corrupción, ¿sí?, sino también las prácticas erróneas en la labor administrativa, depurar el servicio público, poder tener un servicio público o la función pública desarrollada conforme a los manuales y conforme a las reglas establecidas para una eficacia, ¿sí? Que no se trabajara doble, que no se repitieran procesos o procedimientos. Pero ¿qué pasa en 2015? En 2015, después de que todos nos chutamos hasta por debajo de las muelas la Casa Blanca del presidente, la casa de Malinalco del secretario de Hacienda, Odebrecht, Pemex, que decían que no existió, que le pregunten a Lozoya ahorita que anda prófugo con todo, si es verdad que no existió, si no andaría prófugo, ¿sí? Que no existían todas esas cosas. Bueno, pues en 2015 se reforma la Constitución para crear el Sistema Nacional y darme como resultado la suma de muchos elementos que ya existían. Quien diga que el Sistema Nacional era nuevo, fue una idea novedosa, miente con todos los dientes, diría mi abuelita. Porque yo les voy a demostrar cómo ya teníamos indicios, y el maestro Gabriel no me va a dejar mentir en uno de los puntos. Por lo que hace a la responsabilidad resarcitoria, la auditoría le fue peor. ¿Por qué? Antes, la Auditoría Superior de la Federación tenía la capacidad de investigar las cuentas públicas y determinar una responsabilidad a los servidores públicos, que era la denominada resarcitoria. ¿Cuál era el único defecto? Que lo hacía 4 meses vencido después de la anualidad. Tiempo suficiente para que las administraciones entre salientes y entrantes, o la misma, pues se arreglaran, maquillaran, hicieran lo necesario, y si no, se pelaran. Ahí tienen a los Duarte, el de Veracruz, el del norte del país y otros tantos funcionarios. ¿Qué pedían? Quiero revisar en tiempo real, quiero entrarle a cualquier procedimiento en tiempo, ya no solo cuenta pública. Vámonos a revisar en específico un contrato del que me vinieron a denunciar que hay actos de corrupción, que el presupuesto va a haber un daño porque en vez de seguirse la licitación conforme a derecho, será lo que se conoce como una licitación amañada. Eso pedían.
¿Y qué le dieron? Le dieron el tiempo real, le dieron la capacidad, pero le quitaron la sanción. Ya no existe la responsabilidad resarcitoria por la Auditoría Superior de la Federación. Se eleva únicamente o se queda solo como autoridad investigadora y sustanciadora en faltas no graves. Las graves, en donde está metido el patrimonio, pasa a ser jurisdiccionalización, pasa al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, que ahora el magistrado, pues yo lo puedo decir, a ver si no se ofende mi verdadero papá, pero es como si fuera mi papá jurídico, el magistrado Manuel Lucero Espinosa. Él desde hace más de 4 años escribió un artículo que ustedes lo pueden buscar en internet y se llama La jurisdiccionalización del derecho disciplinario. ¿Por qué decimos que es necesaria? Él a la vez refiere a Alejandro Pérez Nieto, un autor que nos dice, ¿saben por qué no funciona el derecho disciplinario? Porque es el derecho del amigo y del enemigo. Al que es el amigo, lo ayudo, y al que es el enemigo, le va toda la fuerza de la ley. Y esto lo veíamos siempre en Contralorías. ¿Por quién está? ¿Quién lo puso? ¿Quién es? No, pues hay que ayudarlo, no lo sanciones tan duro. Si lo puedes no sancionar, mejor. Aplícale el beneficio de la ley. ¿Quién es? No, no trae padrino. Es el que tiene que ser el chivo expiatorio. Es el que está con el grupo contrario. Pues cometió la falta. Aplícale la ley. Y que sea la mayor sanción para que sea ejemplar. Eso era nuestro derecho disciplinario. Entonces hablábamos de que se jurisdiccionalice, pase al tribunal. Ello no fue nuevo. Si ustedes recordarán en un clavadito que se avienten a una reforma constitucional en el 2006, se reformó el 73, fracción 29-H de la Constitución para el efecto de que ya el tribunal pudiera sancionar y las responsabilidades administrativas. Y esto fue a petición del secretario de la Función Pública de entonces, en el periodo saliente de Fox. Sin embargo, ¿qué hizo Calderón? Pues Calderón se dedicó a pelear con el narcotráfico, sostener el país a base de eso, y esto jamás lo tocó. Incluso sí se metió con un régimen símil, el de los cuerpos de procuración de justicia. ¿Pero para qué? Para aventarse la reforma violatoria de derechos humanos de la no reinstalación en los cuerpos de procuración de justicia, no importando si fueron separados legal o ilegalmente, no importando si hubo violación de derechos humanos, no hay reinstalación, lo que abrió más puertas de corrupción. Pero ese es otro tema que nos puede llevar hasta otro libro. En ese sentido, ya existía esa pretendida jurisdiccionalización, no se la sacó de la manga Peña, ya estaba. Lo único que hizo fue reavivarla y darle una manita de gato, como ya diciendo textualmente cómo iba a ser la forma en que el tribunal conocería de las sanciones. El hecho de que la Secretaría de la Función Pública se convirtiera en autoridad investigadora y sustanciadora nada más para faltas no graves también existía. ¿Cómo? Pues el propio Calderón, en la última decisión, porque fue en diciembre de su sexenio, que tomó, ¿cuál fue? Desaparecer a la función pública, dejarla colgadita con un artículo transitorio. ¿Para qué? Para que ya no existiera y fuera el tribunal el que sancione. El que hubiera un fiscal anticorrupción, el magistrado Gabriel no me puede dejar mentir, por acuerdo del procurador fue 2011, se creó la Fiscalía Especializada para los delitos por hechos de servidores públicos tendientes a la corrupción. Se llevó a cabo el proceso de selección, incluso para que lo ratificara el Senado. 60 desconocidos, 60 héroes sin nombre se presentaron al proceso, los evaluaron, los entrevistaron, se subieron a pleno y ahí se quedó congelada la reforma. Se tuvo que sacar ahora y entramos en los temas que ya les habló el maestro sobre ¿y ese fiscal de dónde sale? ¿Cómo se llama? Y si se llama, entonces no es el que corresponde a la reforma. Entonces todo eso a mí me da para decir, bueno, ¿y yo sobre qué voy a escribir? Bueno, me voy a circunscribir a lo administrativo. Ya no existen esas obligaciones genéricas. Entonces, ¿qué existen ahora? Ilícitos. El tipo administrativo. ¿Esto es nuevo? No, para nada. Esto ya existe en otras legislaciones.
la legislación ambiental, la legislación de consumo, ¿sí? Legislación en materia de competencia económica, de telecomunicaciones, ya existe, ¿sí? Hay una cuestión solamente que son procedimientos de derecho administrativo sancionador que no se elevan al grado del derecho disciplinario, porque es un particular el que está contraviniendo la norma. Aquí no es un particular, es un servidor público que está yendo contra el propio Estado al ejercer su función pública, causándole daño al orden público, al Estado y a derechos humanos de terceros. En ese sentido, me quitan esas obligaciones genéricas para depurar incluso los errores administrativos, y lo que hacen ahora es poner un catálogo de conductas. Y luego me dicen que ese catálogo de conductas está dividido entre grave y no grave, quitando como un elemento de valoración por quien vaya a sancionar si lo que se cometió fue grave o no. Ya está dado. Ya el legislador dijo este tipo es grave y este tipo es no grave. Pero yo les voy a decir algo, eso es una burla, porque no importa lo que diga el legislador si es grave o no grave, las sanciones son las mismas para ambas, dando la posibilidad que por una falta de respeto en términos del código de ética, falta no grave, me puedan destituir e inhabilitar, y que en una denominada falta grave, como un soborno, un enriquecimiento ilícito, una licitación amañada, nomás lo puedan sancionar con una suspensión de 6 meses. ¿Creen que esto es equitativo? Pues no, se pierde por completo el objeto. Mi capitulado, ¿de qué trata? Del análisis, de decir, señores, se acabaron las obligaciones genéricas y abstractas en el servicio público. El servidor público, de lo único que se tiene que cuidar es de no actualizar una sanción a través del ilícito administrativo. Es de lo único que se tiene que cuidar. No hay ya conductas tipificadas que incluso mejoren o depuren el servicio público. Ya los errores administrativos pasaron a un lado, y si se quiere seguir sancionando, la autoridad tiene la obligación de hacer que encuadren algún tipo. Esto es, la labor de la autoridad ahora ya no es titánica por tener que construir un ilícito a raíz de la conducta. Ahora consiste en saber si la conducta que comete el servidor público encuadra o no en un tipo administrativo. ¿Y esto en dónde lo sostengo? En la propia ley. ¿Por qué? Porque nos dice la ley que tendremos 2 principios que van a regir los procedimientos: tipicidad y presunción de inocencia. En ese sentido, si por una palabra, por una interpretación o sentido del tipo, la conducta, por más que sea de corrupción, por más que sea evidentemente infractora del orden público e interés general, no se adecua al tipo, no puede haber sanción. Vamos a trabajar de a gratis las autoridades para poder determinar que hay una conducta, si al final del día los tribunales van a decir no se actualiza el tipo. Y bajo el principio de presunción de inocencia, pues tenemos el hecho de que se tiene la obligación por parte de la autoridad de ser quien acredite, más allá de toda duda razonable, que se cometió la infracción. Por ende, yo ni siquiera tengo que probar lo contrario, solamente tengo que destruir la construcción de la teoría del caso de la autoridad para decir no se actualiza el tipo. Yo ya no tengo que decir si fui o no fui, simplemente destruyo lo que hizo la autoridad. Y bajo ese contexto, compañeros, pues ¿a dónde vamos a llegar? A un panorama de impunidad, a un panorama, como muchas veces nos dicen, de hacer como que hacemos para no hacer nada. Este libro lo que pretende es poner en el panorama puntos frágiles del sistema. El senador Monreal se está peleando porque no quiere presupuesto gastado en salas. Se está peleando porque la 4T está plasmada de la austeridad y no quieren abrir estas salas de responsabilidades, no quieren hacer nombramientos de magistrados.
yo creo que está peleando batallas políticas porque esa es la bandera de nuestro actual cabecita de algodón. No quiero gastar, ok, pero y luego, ¿por qué no me meto también al fondo? ¿Qué va a pasar con conductas que no estén tipificadas? Van a quedar impunes. ¿Qué va a pasar con el simple hecho de que el Estado tiene la obligación de depurarse a sí mismo? Esos errores administrativos, esos errores en las cadenas de mando, en los procesos, en los procedimientos, ya no son sancionables. ¿Me pueden revisar? Sí, pero pues incluso a mí, miren, me vale un cacahuate decir que sí lo hice y que no me puede sancionar. No hay sanción. Me van a buscar otra responsabilidad, otra cosa. Bueno, será ya tema muy aparte. Pero tampoco les podría decir que incluso la penal, las faltas graves están equiparadas, son los mismos casi que los delitos por hechos de corrupción. Les cambian 2 o 3 palabras, les cambian el nombre, pero es una identidad de conductas. Entonces, compañeros, pues para no extenderme un poco más del tiempo que amablemente me han dotado, solo les digo, creo que esta obra puede servir para aquel que quiera abrirse campo en esta materia. Creo que esta obra también le va a servir al servidor público, porque nunca sabemos cuándo estamos arriba y cuándo abajo. Díganmelo a mí, 15 años en el ejercicio de la profesión del servicio público, y ahora soy feliz estando afuera, ¿sí? Y viendo, tenemos que abrirnos el panorama. El día de mañana, si somos servidores públicos, podemos estar en un problema como este, o podemos dedicarnos al litigio y tener este campo de acción, o el día de mañana, como particulares, también podemos vernos inmiscuidos por una situación de corrupción, puesto que este sistema ya nos trae o nos vincula a los particulares, ¿sí? Sean personas físicas o morales. Entonces creo que es un tema que no solo está de moda porque andamos ahora en cacería de brujas, está de moda porque ya es necesario. Ya estuvo bueno de que seamos solamente unos cuantos los que levantemos la voz. Creo que ya debe de ser todos debemos denunciar. Estábamos en la mañana en un foro en el Tribunal de Justicia Administrativa respecto a la CONAPRED, y alguien decía, ya basta, el maestro Enrique Carpizo fue, ¿no?, el que nos decía, ya basta de ser pasivos y simplemente observadores, y de que los que levanten la voz se vayan a marchar, pero hagan un desmadre, ¿sí? No, creo que también en la academia, también los litigantes, también los servidores públicos desde su escritorio, tienen la obligación de levantar la voz preparándose, estudiando y haciendo mejor las cosas y estando preparados sobre esos temas. Les agradezco mucho su atención y espero que sea de su grato lectura esta obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Mar, maestro Gabriel, por compartirnos esta experiencia. Indudablemente es una obra que nos conviene adquirir y que se la recomendamos ampliamente. Vino la editorial, se encuentran en la parte de afuera para quienes estén interesados y gusten adquirirla. Adelante. Y también a la gente que nos está escuchando, nos puede contactar a través de su servidora, a través del plantel Nápoles, y nosotros también los podemos contactar a su vez con el maestro Mar Herrera para que podamos distribuir también esta obra a toda la gente que esté interesada, a los asistentes y a quienes nos están viendo en esta transmisión. Muchísimas gracias por su asistencia, maestro Gabriel García Vargas, maestro Mar Herrera Salazar, muchas gracias, y pues muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de soy perito de los contables y pienso que he tenido casos de corrupción, ¿verdad?, que obviamente son muy difíciles de tomar, pero en este caso la obra que ustedes están representando
pienso yo que es una buena herramienta para poder hacer análisis en ese tipo de tensiones ilícitas. Sí, la verdad es que cada autor expuso su punto de vista desde la práctica y por ende agarramos casos en específico. El maestro Gabriel ahorita le dejaré que diga cómo es que su práctica lo hizo, yo le hablaré de la mía. En mi capítulo, y se lo comento a veces si ya les interesa y entonces me lo compran, yo hago un comparativo entre el artículo 8 y el artículo 49 de la nueva ley. ¿Para qué? Para que veamos cómo es que, o cuáles son los beneficios o cuáles son los elementos del tipo que pueden darme problemas al momento de quererlo graduar. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente tampoco es que el legislador mexicano sea muy avesado, muy inteligente, muy preparado y haya hecho tipos de la nada. Lo que hizo fue agarrar el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades como elementos del tipo en estas nuevas faltas. Lo que no previó es que cuando era como una obligación no era necesario actualizarlo todo, se interpretaba. Aquí en este nuevo sistema ya no hay interpretación, se tiene que actualizar cada palabra por palabra. Entonces, como yo lo que hago es un análisis de decir, de este artículo a este, falta que pase esto y esto, fracción por fracción. El maestro Antonio Ruiz Alegría, por ejemplo, que se dedica a la fiscalización, él fue auditor, director de auditoría en la Auditoría Superior de la Ciudad de México muchos años, estuvo en áreas de oficialía mayor del SAT y Zagarpa, entonces, Senacica, perdón. Entonces, él lo que hizo fue plasmar su experiencia de cómo se va actualizando una auditoría, qué debe de tener y qué está bien o qué está mal en razón del nuevo sistema. Entonces, sí puede servir, porque para todos los operadores jurídicos, a lo mejor en algún punto nos va a servir. Yo pienso, por ejemplo, si a mí me hubieran dado esto, a lo mejor como secretario de acuerdos, que fui muchos años, a mí me hubieran ayudado y me hubieran tenido que estudiar desde cero el artículo. Ya hubiera agarrado y dicho, falta esto, falta esto, falta esto. ¿Sí? O sea, realmente, como litigante, me han dicho también funciona. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente tampoco vamos los litigantes ahora a dedicarnos a litigar esto a las autoridades, no vamos a agarrar desde cero. ¿De dónde vamos a agarrar? De todo bagaje que traemos del viejo sistema, de todas esas ideas. Entonces todo eso, al menos el maestro Antonio, yo pues sí lo metimos ahí. Maestro. Bueno, en la parte penal se da además una circunstancia muy interesante, y recordando lo que les dije al principio, no tocaron la parte penal. Si bien es cierto, le dieron una nueva herramienta que les agrega a las fiscalías, no es que decir una cosa. Ok, Auditoría Superior, tanto de la Federación como de los organismos locales, vas a investigar, vas a llevar todo tu expediente, vas a llevar un legado impresionantemente bien armado. Qué bueno. La investigación penal sigue siendo privativa del Ministerio Público. Lo que tú hagas, lo que tú lleves órgano interno de control, lo que tú lleves auditoría superior, lo que tú lleves autoridad administrativa que no es el Ministerio Público, ¿qué crees? Con toda la pena del mundo se lo proporcionas al Ministerio Público o a las policías, porque incluso el nuevo sistema, mediante las técnicas de investigación, a veces no va a ser viable que la reciba directamente el Ministerio Público. Esta investigación, esta participación, en su caso, de un perito, de un profesional, un experto en una materia, que se entiende bien es de contabilidad, va a tener que ser mediante su testimonio y no la información que recabe. Ahí está el dictamen, maravilloso, qué bueno, ya tengo mi medio de prueba del que voy a extraer los datos para fundamentar mi imputación y en su momento la acusación. Pero si yo pretendo llegar a juicio, ¿qué crees que voy a necesitar? El testimonio de ese experto, y todo eso no lo tocaron. Entonces, en tu libro sí se maneja eso, las herramientas siguen vigentes, tienes que seguir teniendo a la persona bien preparada, porque no te puedes arriesgar a pretender llegar a un procedimiento abreviado en el cual si no se va a desahogar la testimonio del perito, sino que con lo que hay, que es su dictamen, se va a emitir una sentencia. Tú tienes que tener el Ministerio Público, órgano investigador oficial, y el único que lo va a hacer para investigar responsabilidad penal. Haz tu investigación, recaba todo, pero ten a la mano bien trabajado, no de coaccionado, bien trabajado, de que hiciste bien tu trabajo, hiciste bien tu experticia, el experto en la materia, en este caso contabilidad, porque tu testimonio va a ser en el que yo me voy a apoyar
para convencer al juez de enjuiciamiento de que esto efectivamente sucedió. Si nada más se pretende el experto en la materia para decir ya rendí mi dictamen, no le vamos a dar ninguna credibilidad o ninguna vía al juez para hacerle saber que lo que queremos demostrar efectivamente ocurrió. No sé si con esto se adecua la pregunta. ¿Alguien más? No. Bueno, muchas gracias. Yo quizás como aportación, supongo que también lo contempla, esa prescripción que siempre nos lleva a que inclusive la ley de archivos federales y que ahorita entre transiciones nos van haciendo así, estos delitos con esta reforma que está trunca, por decirlo así, ¿qué alcances tendrían para decir, bueno, pues como la ley de archivos dice 5 años, los delitos fiscales tienen prescripción 5 años, estos de corrupción que están así, ¿cómo se contemplarían? Bueno, el tema de la prescripción fue modificado en razón de elevar el número de años. Antes eran 3 y 5 para lo que no, 3 para no grave, 5 para grave. A partir de la reforma se elevan a 5 y 7 respectivamente, ¿sí? Ahora, aquí el detalle es uno en cuanto a los temas de prescripción en relación con lo que usted comenta de otros tipos. Mire, hay varias situaciones que tomar en consideración y me gusta jugar al abogado del diablo y todo lo que digan puede ser usado tanto como a favor o en contra de la administración. Sí. Primero, la Ley General de Responsabilidades Administrativas se creó como una ley única del sistema. Al momento de que se determina el ilícito administrativo solamente en esta, se entendería que no debe de haber otras leyes que deban de contener tipos. Sin embargo, y usted lo acaba de referir, en meses pasados se publicó la Ley Federal, la Ley General de Archivos, y ahí se crean hipótesis de faltas graves y se hace la remisión a la Ley General de Responsabilidades en cuanto al procedimiento. Estaríamos incluso hablando entonces que la Ley General de Responsabilidades Administrativas con esto pierde la naturaleza del cuerpo mixto, de que ese procedimiento solo está para lo dicho en esa ley, ¿sí? Y otra ley emanada en el mismo procedimiento, ¿sí? Me refiero al procedimiento legislativo, la está remitiendo y la está tomando únicamente como un cuerpo adjetivo. Ello pues, pudiera ser impugnado en razón de que la Ley General de Archivos no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, no fue una visión del legislador y del constituyente, del poder constituido cuando reformó la Constitución, ¿sí? No tienes por qué tú ahora meterte con una Ley General de Archivos a crear tipos y agarrar algo que no tuvo ese objeto cuando se creó en 2015, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Bueno, pues a lo mejor como es el mismo Congreso y sale, va a la corte o tribunales o nadie se va a dar cuenta y van a decir pues es válida la integración de la norma, que además de las faltas administrativas graves previstas aquí, pues traigamos las de otra ley. Yo nada más diría, si abrimos esa puerta, vamos a permitir entonces que el sistema disciplinario toque todas las materias con una simple reforma, que pongamos en la LEGEPA, que pongamos en la de residuos sólidos, que pongamos en leyes administrativas, en código fiscal, en ley aduanera, en cualquier ley que ustedes gusten y manden, vamos a poner conductas que sean tipos administrativos, ¿sí? Y yo diría, bueno, entonces para eso vamos a reformar la Ley General de Responsabilidades y vamos a poner, como dice mi jefe, el magistrado Lucero, el cajón del sastre. Vamos a ponerle ahí, también es falta grave todo aquello que digan otras leyes. Mientras no lo haya, no hay una remisión. ¿Sí? Tendríamos que entender que la Ley General de Responsabilidades solo es la única que puede permitir la creación de los ilícitos. O además, por ahí hay un criterio de Poder Judicial que nos establece que no puede haber en materia disciplinaria una remisión con una simple cláusula habilitante de un proceso a otro, de una ley a otra, porque esto daría pie a que arbitrariedades de las autoridades a estar construyendo ideas de una ley a otra, si la ley misma no lo permite.
a mayor discrecionalidad de una autoridad, debe de haber una mayor fundamentación y motivación. Y aquí la ley, como usted dice, ¿cómo quedan? Pues actualmente pues va a decir la autoridad, yo reviso que no se cometa esta falta, también las de la ley de archivos, le va a corresponder al presunto, ahí sí defenderse, porque si no, pues la autoridad lo va a dar como válido. Yo me voy a defender en el sentido de, no me importa que la ley de archivos diga que es una falta grave. La Ley General de Responsabilidades no dice que se permita que los procedimientos se substancien con faltas que vengan de otras leyes. La Ley de Archivos no obedece al Sistema Nacional Anticorrupción, no fue creada para eso, no forma parte del paquete. La reforma constitucional en su exposición de motivos, por eso dice, los puntos torales son 3: fiscalización, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal. Y se tocan a la luz de la creación de estas nuevas y reforma de todas estas y hasta ahí. No hay un sustento constitucional para crear posteriores leyes. Entonces, ¿dónde quedamos en el limbo? Quedamos en el campo de acción de los litigantes, de las autoridades, de los afectados, de ser quienes tengamos que poner esto en tela de juicio, en punto de observación. De nada. Gracias, maestro. Pues, buenas tardes a todos. Pues queridos amigos, de verdad, muchas gracias, porque teníamos mucha gente conectada, afortunadamente, y entonces las preguntas que nos envían se las vamos a compartir. Claro, sí, con todo gusto. Por ahí me dejaron la tarjeta de Editorial Tax. Sí. Editorial Tax, queridos amigos, si quieren buscar el libro en www.tax.com.mx, y por ahí les vamos a compartir en los comentarios de este programa, les vamos a compartir la dirección electrónica. Les informamos también que aquí está la coordinadora de Insurgentes, perdón, querida mía, Dania Brasca, y a partir de hoy tenemos conferencias todos los martes a las 6 de la tarde, entonces los estamos invitando a Así es, tenemos conferencias gratuitas todos los martes, diferentes temas, tanto jurídicos como periciales. Están cordialmente invitados todos nuestros asistentes y la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. En punto de las 18 horas los esperamos aquí todos los martes. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Gabriel, maestro Mar. Y pues, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.